usted es una persona que cumple y dignifica. Usted prometió que iba a traer a alguien el día de hoy, importante, para charlar y que nos contara sobre su arte. ¿Y para qué voy a seguir hablando yo si lo puede hacer usted mejor que yo, sin lugar a dudas? Pero a ver, citando al pensador contemporáneo Rodrigo Rascón, ¿para qué lo voy a contar yo? Ajá. Si se lo puede contar en primera persona el señor Horacio Schwarzenegger, que está aquí con nosotros para compartir un poco de lo que es su carrera como escritor, un rosarino, un hombre de acá, ese bello arte, vamos a decirlo así, de escribir libros. Buenas noches, Horacio. Buenas noches, Valeria, muchas gracias por invitarme. Y bueno, a tu disposición las preguntas que me quieras hacer sobre mi carrera, sobre mi vida, que son en definitiva una sola. Porque ¿Va todo junto? Sí, yo creo que en toda carrera, pero en mi literatura es muy autobiográfica. Y entonces va todo junto, sí. Empezaste desde muy chico, ¿no? 12 años. Sí, a los 12 años empecé a escribir, ya publiqué lo que escribí a los 12, pero pasó lo que pasa muchas veces, entre otras cosas, que en casa querían que fuera el doctor en ciencias económicas. Sí, te vas a morir de hambre, ¿no? Sí. Claro, vas a vivir de escribir libros. Claro. Yo escribía casi secretamente durante toda mi vida, pero apasionadamente, y poca gente lo sabía. Mis íntimos amigos así sabían, leían lo que yo iba escribiendo. Y recién hace 15, 20 años que pensé en publicar. Y publiqué, discúlpame. No, perdón usted. Y publiqué hasta el presente en 10 libros y tengo uno por publicar. Ese primer libro que mencionaba allá por los 12 años, ¿dentro de qué género podríamos enmarcarlo? En poesías. ¿Qué sería? Poesía es la conjunción de poema o poesía con prosa, con travesía, con proeza. Como todo eso junto es mi literatura. Cuando escribo poesías, que mucha gente de poesía nata no considera propiamente poesía. Claro. O sea, los puristas. Los puristas. No te quieren ahí. No, o sea, no te pueden encajar en ningún lado. No quieren a nadie. Y realmente hay muchos defectos de la condición humana que dentro del gremio de los literatos, justamente por este dominio del lenguaje, de la dialéctica, se hace muy denso y malo, crudo. Y porque el idioma es poder, la lengua es poder. Por supuesto, sin lugar a dudas. El poder de la palabra. Sin lugar a dudas. Cuando ya el momento que nacemos y nos damos cuenta que tenemos que hacer un ruido para que nos den de comer y nos vengan a asistir, y nos damos cuenta del poder de la palabra. Exacto. Horacio, recién mencionabas otros 10 libros luego de aquel primero. ¿Seguiste escribiendo este género medio inventado o creado por vos? ¿O te encaminaste, te encuadraste dentro de alguno un poco más encasillado, a lo mejor, o los más clásicos? Yo he alternado la escritura de novelas, cuentos, ensayo, con la poesía. La poesía siempre me ha servido como refugio cuando me he querido salir de la literatura. He entrado en ese tipo de literatura en donde por síntesis se puede decir lo que no alcanza la mano para escribir todo lo que se está pensando.
Entonces fueron poesías o proesías, como le llamo yo. Y lo demás han sido novelas, tengo una novela psicológica que se llama Perro Loco. Para la gente que está escuchando, ¿qué sería una novela psicológica? Y bueno, sobre los hechos y las consecuencias de esos hechos en la psique de una persona. ¿Y por qué marca puntualmente usted la diferencia entre una novela, un ensayo y la poesía? O sea, parece armar dos grupos muy diferenciados. La novela, los cuentos, los ensayos, esto de un poco también incurrir en la psicología, y por otro lado deja las poesías o las proesías, como usted las denomina. Sí, muy bien la intervención, Valeria, porque hay entre poesía y narrativa hay un mundo que los separa. La poesía es algo, como estaba diciendo recién, una síntesis sublimada de sentimientos de una persona, sea hombre o mujer. Mientras que la narrativa es una sucesión de oraciones en donde se reflejan desde sucesos cotidianos en una narración. En una simple narración es narrar una mañana en donde no sucede nada en el campo, como es toda la mañana una narración, que puede estar muy bien escrita y ser una gran narración. Por supuesto. ¿Y usted con cuál se siente más cómodo? ¿O para qué momento elige cada una, la poesía y la narrativa? En los momentos me eligen a mí, como te decía antes, cuando uno está como, no diría saturado, pero cuando uno está cansado del relato, se inclina por la suelta de ideas libremente, que dista mucho de la racionalidad de una narración coherente. Por supuesto. En cambio, en la poesía, lo surrealista, lo personal del autor, del poeta, es mucho más amplia que en la narrativa. Horacio, una consulta tengo con respecto a un poco lo que expresás con respecto a esto de la poesía. Me dispara la pregunta en saber cómo lográs vos la inspiración de poder escribir todas estas cosas. Muy interesante, que por lo que veo tenés un conocimiento como muy amplio de la parte teórica, que a veces unos escritores escriben así porque sí. ¿Y cómo surge esa musa, esa inspiración? ¿Cómo es escribir? Bueno, disculpen, yo siempre, desde chico, digo que mis inspiraciones en la vida, mis razones de la vida, por lo menos desde los 20 años que la tuve, fue mi hija, la literatura y las mujeres. ¿En ese orden? En todo caso, mi hija... las mujeres. Podría Fontana Rosa, todo lo hacemos para levantar minita, eso. ¿No? El negro Fontana Rosa le decía siempre. Sí, claro, me acuerdo. Uno hace todo por levantar mina. Y después todo lo demás. Sí, es verdad. Sí, aparte de los 12 años. Es verdad. Claro. Yo, el primer escrito que hice, que lo mencionaste, Tato, eso fue a la muerte de mi abuelo, el fundador del Hospital de Niños, Estaba por Víctor preguntar. J. Vilela. Mira vos. Porque vamos a hacer un poco de contexto. El apellido de Horacio Schwarzenegger es un apellido muy conocido en nuestra ciudad, sobre todo en el ámbito de la medicina. Fue quien fundó, como decía recién, el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, un hospital emblemático
para todos los rosarinos. Sí, fue el director fundador del Hospital Vilela. Se llama Vilela en honor del intendente de ese momento. Ese intendente solamente estuvo 6 meses en el cargo y mi abuelo estuvo como 30 años en el hospital, fue director honoris causa, pero no era político, y Vilela era un político y se llevó los laureles. Pero usted se inspiró o encontró por lo menos el motivo para un nuevo libro en el fallecimiento de su abuelo. Exacto, no, después del fallecimiento, muchos años después, escribió un libro que se llama Doctor Suaznavar, pionero de la medicina pública argentina, y en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad se interesaron y le pusieron el nombre de mi abuelo al antiguo monumento al pozo, ahora Semar, Doctor Suaznavar. Claro. Y Horacio, usted recién mencionaba, este libro... De todas maneras, discúlpame Valeria que te lo diga, pero eso fue hecho hace muchos años, hace varios años, el nombre del Semar, pero hay una oposición personal del señor Wiener con respecto a mi abuelo, que no quiere explicitar. La prensa le ha pedido explicaciones a Wiener qué le pasa con mi abuelo, y nadie sabe esta actitud histérica que tiene con que a mi abuelo no se ha reconocido cuando todo el mundo lo reconoce. Por supuesto. Pero que él decididamente se ha manifestado en contra, o ni eso. Decididamente con lo que hace, es un corrupto moral. Él tergiversa la historia, y eso es muy grave en un político que puede llegar a los niveles que puede llegar Wiener. Y las posibilidades que tiene de acceder a los medios de comunicación por la personalidad que es, por supuesto. Público. ¿Él qué alega? ¿Él alega algo? Él no alega nada, él no dice nada, él solamente ha dado una orden. Sí. Cuando se le pregunta, como yo le pregunté a Mónica Fein, sí. ¿Por qué no se ponen las letras que digan Doctor Suaznavar en todos los documentos, en todos los papeles, formularios, como se hace en el Carrasco, en el Vilela? ¿Por qué no se le llama el Suaznavar al Semar? Seguro, como se le llama acá. ¿Y cuál fue la respuesta cuando usted hace esa pregunta? No la da. Él tiene razones que yo conozco, tiene hechos de corrupción que yo tengo documentados, los he pasado al consejo, al concejal Jorge Boazo, por ejemplo, y no ha hecho nada, porque entre ellos se arreglan. Decir que hay una connivencia. Claro. ¿Era el único concejal que lo pasó? O... No, lo conoce todo el consejo, a este caso lo conoce todo el consejo. Y todo el consejo hace oídos sordos porque lo manda Wiener. Horacio. Lo manda el Wiener, y Jorge Boazo se calla la boca porque está en el mismo grupo político mayor que él. Supuestamente es el mismo. Y otros también, y lo que es alevoso, con 4 documentos que hay por ahí, que los reúno, los tengo y los reúno para quien quiera. Se muestra todo eso, pero bueno, sinceramente vinimos a hablar de literatura. pero está bueno por ahí lo pudieras manifestar, figuras, seamos sinceros, ese tipo de personajes como Hermes Wiener, o sea cualquiera, no son fáciles cuando los medios masivos de comunicación es como que están blindados. Exacto. El caso de Macri en Buenos Aires está blindado, no hay forma de. Entonces, cuánto espacio uno puede decir abiertamente algo de Hermes Wiener, no es fácil. Entonces no me parece mal la idea. Volviendo a la literatura, Horacio, para ir más o menos cerrando, quería saber cuán difícil o fácil, usted me dirá, es hoy por hoy publicar un libro aquí en la ciudad de Rosario. Uy, esa es una pregunta que justo estoy buscando editor para el último libro, y los precios que me pasan, Valeria, son de lo más desalentadores, porque uno mismo pagar íntegro una edición de 700 ejemplares a 1000 páginas,
No. 700 ejemplares, cantidad de libros impresos. ¿A cuántas páginas? A unas 180, 200 páginas. Un libro no inmenso. Sí, 1.000 pesos todo eso. No. No, 700 ejemplares, ¿cuánto cuesta? 700 a 1000 hojas. Sí. No, 700 a 1000 ejemplares, libros de 200 hojas. De 200 hojas, Bueno, 1000 sí. ejemplares. Sí. Eso quise decir. ¿Qué inversión requiere esto? Eso aproximadamente entre 10 a 12.000 pesos. 10 a 12.000 pesos. Sí. Es más barato que han venido músicos a hacer acá. Sí, me sorprende, sí. O sea que hoy por hoy Así, usted, si quiere editar Editar su mi último libro, libro, necesita desde el vamos una 10.000. inversión de 10.000 pesos. Más Siendo más bueno, o menos. siendo bueno. Un Renault 2 usado. Importante la suma, me Claro, parece. estamos hablando de unos Es- todos usados, seguro. Ahora se estila la coedición. Ajá. Claro. Que, bueno, que los Abarata los editores- costos esto. Claro, porque primero se buscan sponsor. Claro. Ajá. Hay empresas acá en Rosario, no las quiero mencionar, pero o sí las menciono porque se lo merecen. La Segunda, por ejemplo, apoya mucho a los artistas, y hay OSDE y otras empresas apoyan al arte. ¿Y es el escritor quien tiene que buscar al sponsor o es la editorial que busca al sponsor No, o cómo es el manejo? Es el escritor. Tenés que ir a golpear la El puerta. artista tiene que ir a golpear y ganarse al sponsor. No va otro grande a buscarlo, no. Ajá. Es así una cuestión personal. Y más allá de este último libro del cual está buscando la posibilidad de la edición, ¿cuál fue el anterior entonces? Para poder contarle a la gente qué es lo que pueden encontrar en la calle escrito por Horacio. ¿El último libro? Sí, El último libro... o los últimos si quiere mencionar. Uno que me recomienda. Claro, Ah, sí. Yo me ¿cuál es lo el leí, recomendado más del rascón. día? ¿Quiere releerlo a usted? ¿A dónde bueno. va y qué consigue? A ver. Bueno, eso es muy gracioso porque la pregunta que han hecho Es terrible. me lleva, es terrible. Me lleva a mi libro más comentado, Ajá. porque es pornográfico. Es Apa. erótico o Apa. pornográfico. ¿Es el maestro con la alumna? Claro. Está Ajá. interesante. No es que- Me interesó. A ver. Habló de literatura y está medio perdido, Rascón. A ver. yo le presento la temática. Es el Sí. maestro con una alumna y una relación bastante particular. Que Horacio. No es una alumna. Ah, no. Son muchas alumnas. Bueno, sus ¡Apa! alumnos. No dejan, yo soy docente, este muchacho no deja. No tomemos el ejemplo, le pido por favor que no quiero ir a retirarlo de la segunda. De la segunda. Por favor. Mire qué interesante. Sí, se trata el profesor Rivera, se llama La inolvidable pasión entre el profesor Rivera y sus alumnas de la secundaria. Todo Ajá. ese nombre. No deja títere con cabeza El profesor Rivera se encargó de todas. Y es una novela, porque Sí. no es novela, es un poco más corta, es como un cuento largo. Sí. Y trae además, acompañan 2 cuentos libidinosos al final. ¡Apa! Mire qué llamativo. Cada vez se pone más dulce, interesante. digamos. Mire qué Mañana llamativo. 8:30 de la mañana, Rodrigo Rascón esperando que la librería termine de levantar la Y sí. persiana. Y ahí fue forma de acceder Lo hoy. inolvidable se trata del profesor Rivera, que es profesor en un colegio en donde tiene 40 alumnos, Sí. de los cuales 20 son chicas y 20 son chicos. Con los chicos se lleva muy bien, pero con las chicas van sucediendo cosas que los van uniendo, Ajá. y uniendo. En el sentido más. Hasta el literal. punto, a ver que no cuente el final. Sí, sí, pues si no. No, dejemos un poco de intriga. Hasta el punto que sucede algo, se podría decir orgiástico. ¡Ah, la mierda del profesor Rivera! ¿Qué tal? Tal cual, sí. Mire qué Fue impactante. como pongo en la dedicatoria, pongo a mis alumnas de 5º año del Superior de Comercio, que fueron mis alumnas,
hace muchos años, así que ya son señoritas mayores y, Claro, y no dio pueden nombre. divertirse muchísimo. No, no hay nombre. No, por Nunca es favor. bueno dar nombre. Por supuesto que no. Para nada, no hay nombres para nada. Y pongo también como humilde ejemplo de sublimación para mis compañeros docentes. Para todos, hay Porque la escritura dedicación. tiene esa gran cosa. ¿Dice basado en hechos reales o no? No, porque la gente va a salir a buscar nombres. Más Y allá. nunca es bueno. Además hay mucho ficticio, ¿no? Y Sí, bueno, como en todo. obvio, como en todo cuento. Como en todo. Bueno, Horacio, fue más que un gusto tenerte acá. No hace falta Muchísimas decirte que gracias. cuando consigamos la plata o comprar, si decidimos Vamos comprar a el reeditar Renault este, 12 vamos a- y hacemos el libro con este, nos llenamos de plata. No, ahí hay que reeditar. Podemos empezar el chanchito, a romper el chanchito, hacemos una vaquita entre todos, llegamos a los 10.000 ¿Dónde lo podemos pesos. conseguir? Yo lo quiero ir a comprar mañana. ¿Hay forma de conseguir? Sí, sí, en Librería Ross Sí. tienen todos mis libros. Entonces, yo voy a Librería Ross y seguro ¿La consigo. editorial es siempre la misma? No, no, son distintas, pero Silvina Ross tiene todos mis libros. Que ¿cómo era que se llama? La inolvidable pasión del profesor Rivera y sus alumnas de la secundaria. Si no dicen el cuento de Horacio Svaznavar sobre el Erótico. profesor y sus alumnas, y seguramente van a saber de qué le estamos hablando. Rivera. Bien. Horacio, fue más que un gusto tenerte acá, y cuando te decía si el Renault 12 o el nuevo libro, lo venías a presentar acá, ¿qué te parece? El nuevo libro.